Si alguien no tiene Biblia, por favor levante su mano y nuestra hermana le va a dar una Biblia. Para los que tienen Biblia, por favor, ábranla. Hechos capítulo 19. Nos quedamos el domingo pasado en el versículo, estamos en el 18, nos quedamos en el versículo 21. Pablo acaba de terminar su segundo viaje misionero. Ha pasado por Filipo, por Tesalónica, por Atenas, por Corinto, y por donde quiera que va, la palabra de Dios sigue trayendo fruto, sigue teniendo fruto, sigue creciendo. Aunque no ha sido fácil. Ya está ahora Pablo a punto de empezar su tercer viaje misionero. Y quiero que lea conmigo el versículo 22 del capítulo 18. Dice la palabra de Dios: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigidia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Quiero detenerme ahí un momentito. Empezamos a encontrar nombres que no los habíamos visto antes. Y vamos a ver cómo estos nombres Dios los usa aún más adelante para que el Evangelio de Dios sea explanado, sea predicado. Y tenemos aquí a un hombre Apolos, dice natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Alejandría era la capital de Egipto. Fue fundada por Alexander el Grande aproximadamente en el año 332 antes de Cristo. Era la capital de la civilización helenista, que era conocida por su civilización, por su educación. La civilización helenista era una colonización de la cultura griega en las áreas de Asia y África, que era toda el área que Pablo había predicado, el área de Asia, Gálatas, Tesalonicenses, Efesios, Corinto, Atenas. Todo esto se encontraba en Grecia, todo esto era región romana greca, donde tenía mucha influencia greca se dice, ¿verdad? Sí, de Grecia, sí, ok. De ahí salió este hombre Apolos, de Alejandría. Se cree que en Alejandría había una de las bibliotecas más grandes, donde se guardaban más de 500,000 manuscritos. 500,000 manuscritos, incluyendo algunos de los manuscritos originales del hebreo. Fue de aquí, de Alejandría, donde surgió la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que se conoce como el Septuaginto. Fue aquí en Alejandría. ¿Sabe que me llama la atención este Apolos? Hay algunos comentaristas que dicen que es probable que él haya sido el que haya escrito el libro de Hebreos, aunque no se conoce, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Pero se dice que es posible que haya sido él, por la forma que él habla, por la forma que él escribe. Es completamente diferente a todos los otros apóstoles, incluyendo a Pablo, y porque era un hombre estudiado, sabía de las Escrituras, sabía del Antiguo Testamento. Este Apolos había crecido en Alejandría, y como muchos de los egipcios, persos, judíos y de otras naciones llegaban a este lugar a estudiar. Muchos filósofos, eruditos, los epicúreos y los estoicos que encontramos en el capítulo 18 salieron de la ciudad de Alejandría.
Así es de que una ciudad muy educada, muy elocuente. Y es interesante que este hombre dice que era poderoso en las escrituras. Y vamos a llegar más adelante ahí por qué me llama tanto la atención. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y es interesante que Apolos enseña y instruye en la palabra de Dios sin conocer a Cristo. Y mis hermanos, yo no sé si usted ha encontrado personas que conocen la Biblia, saben de Biblia. Yo he hablado con muchos y sí, Isaías, Jeremías, y le mencionan los versículos bíblicos. Usted menciona un versículo bíblico y usted lo empieza y ellos lo terminan. Saben la Escritura, conocen la Escritura, pero no conocen a Dios. Y es posible que la gente conozca la palabra de Dios sin conocer al Dios de la palabra. Es muy diferente. Cuando usted conoce al Dios de la palabra, entonces conoce y entiende por qué la palabra está aquí, para nuestra salvación, que es solamente en Cristo Jesús. Y dice que este Apolos predicaba, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y me llama la atención porque ¿cómo es posible que alguien pueda enseñar del Señor sin conocerle? Es como que si yo le hablara a ustedes de mis padres, les tratara de demostrar cómo son y ustedes se pintarían una figura de ellos, ¿verdad? Sí, ya conocemos los padres del pastor porque él tanto que sigue hablando de ellos, pero si no los conoce, no es lo mismo. Hasta que usted los conoce, entonces puede saber y entender, ahora entiendo lo que decía el pastor. Así es Dios. Mucha gente puede hablar de Dios, puede enseñar aún de Dios sin conocerle. Aunque solo, dice, conocía el bautismo de Juan. Y vamos a llegar a eso más adelante. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiero detenerme aquí. Priscila y Aquila, ¿quiénes eran estos hermanos? Estábamos hablando esta mañana que era una pareja que servía en el servicio de Dios, ayudó al ministerio de Pablo. En Romanos, Pablo les manda saludos y les dice saludar a Priscila y Aquila que expusieron su vida en rescate por mí. Y mis hermanos, me encanta cuando leo nombres como Priscila y Aquila, cómo Dios los utiliza en el ministerio de Dios. Mis hermanos, si usted es una pareja que está sirviendo a Dios, créame que va a llegar el día que el Señor va a premiar su servicio en la obra de Dios. Hay tantas parejas que con mi esposa continuamente recordamos, oramos por ellas, que están a lo lejos. Señor, acuérdate de los hermanos estos, acuérdate de mi hermana esta, mi hermano este, porque han sido hermanos que nos han ayudado, que nos han instruido en la palabra de Dios. Y aquí dice que estaban Priscila y Aquila. Escucharon hablar a Apolos, escucharon su enseñanza y se dieron cuenta. Wait a minute. ¿Qué está pasando aquí? Apolos está enseñando del Señor sin conocerle. Y dice que lo tomaron por un lado, le dijeron, hermano Apolos, ven,
te invitamos a almorzar, vamos a hablar. Y le explicaron más exactamente el Evangelio, el camino de Dios. Y mis hermanos, no puedo pasar este principio que veo aquí. Como cristianos, como creyentes, como iglesia, hay matrimonios que el Señor ha puesto aquí, que somos maduros. Mis hermanos, ¿qué estamos enseñándoles a los nuevos que llegan? Los estamos tomando bajo el brazo y le estamos diciendo, ven hermano, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a enseñarte mejor el camino de Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás creciendo? ¿Hay algo que te podamos ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a crecer más en el camino del Señor? ¿Qué les estamos enseñando a los hermanos que vienen a la iglesia? Deberíamos enseñarles mejor el camino del Señor. Y dicen en el capítulo 4 de Hechos que la iglesia estaba y juntos se juntaban, quebraban pan y comían con sencillez de corazón. Oraban, hablaban de la palabra de Dios. Y era así como la iglesia crecía. Pero sabe que a veces nosotros cometemos un error. Y sí, es lindo cuando nos juntamos y celebramos y comemos y todo. Pero de lo último que hablamos es de la palabra de Dios. Cuando nos juntamos para compartir, para quebrar pan juntos, debemos de hablar de la palabra de Dios. Amén. Debemos de asegurarnos que los nuevos estén aprendiendo. Es el ministerio de la enseñanza. Mis hermanos, el ministerio de la enseñanza no es solo mío, es de cada uno de nosotros. Y aquí Priscila y Aquila toman esa oportunidad. Ven a Apolos, lo llevan a un lado, lo invitan a tomar café con pan y empiezan a enseñarle mejor el camino del Señor, el camino de Dios. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por los escribas que Jesús era el Cristo. Este Apolos llega a ser tan influente en la iglesia de Éfeso que más adelante en Corintios, si usted va conmigo, Corintios capítulo 3, dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les dice Pablo. Básicamente, Apolos había sido tan influente en la iglesia de Éfeso que los hermanos, algunos decían, no, yo pertenezco a Apolos, yo pertenezco a Pablo. Y Pablo les dice, aquí ni Apolos ni yo somos los que importamos, sino que es Cristo. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Mis hermanos, ¿somos cristocéntricos o egocéntricos? ¿Qué quiere decir eso? Egocéntricos quiere decir yo, de mí mismo. Soy el que importa, soy el que, lo único que importa soy yo. ¿O es Cristo el que importa? ¿Sabe que a veces vienen hermanos y me dicen, oh sí, no, mi pastor aquí, qué lindo, ¿y dónde está su pastor? Oh, está en otro país. Ok, bueno, muy bien hermano, siga adelante. Pero su pastor debería ser Cristo, porque Cristo es el pastor de los pastores. Y aunque Dios nos ha puesto en la iglesia local como pastores para cuidar de las ovejas, no caigamos
en un error de decirlo, mi pastor Gerson, cuando el Señor quizás lo lleve a otro lugar a enseñar, a predicar a otro lugar, a servir a otro lugar. Los hermanos habían caído en ese error, en pensar que ellos eran parte del ministerio que todavía le pertenecían a Apolos y a Pablo. En ese entonces se daba eso muy seguido, que ellos los consideraban como hijos en la fe. Aún a Timoteo Pablo le llama mi hijo en la fe. Pero no era que obviamente Timoteo fuera su hijo. Así es de que, mis hermanos, debemos de ser cristocéntricos. Que cualquier cosa que nosotros prediquemos y que enseñemos sea Cristo. Que Cristo sea el centro siempre. Y a consecuencia, obviamente, este hermano Apolos fue de bendición a la iglesia. Capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Qué tenemos aquí? Llega Pablo a Éfeso y encuentra a este grupo de hermanos. Y les pregunta: hermanos, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen: ¿qué Espíritu Santo? ¿De qué hablas, Pablo? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Lo que pasaba era que estos eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, me llama la atención porque ellos dicen que ni siquiera han escuchado el Espíritu Santo, porque Juan predicaba diciendo que Jesucristo, cuando viniera, nos bautizaría en el nombre del Espíritu Santo. Nos dice: yo bautizo con agua, mas el que sigue después de mí os bautizará en el Espíritu Santo. Pero lo que había pasado es que estos hombres no habían entendido el mensaje de Juan el Bautista. Entonces Pablo les dice: ¿y entonces en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. Y quiero detenerme aquí porque hay ciertas personas que usan este pasaje para decir o para contradecir por qué la iglesia cristiana bautiza en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aquí, dice en la Biblia, dice que debemos de bautizar en el nombre de Jesucristo, entonces debemos de entender la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo que está hablando aquí. Para eso, quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Marcos capítulo 1, al 5. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan el Bautista se mantenía en el río bautizando gente. Y dice que la gente venía a él para ser bautizados para perdón de sus pecados. Una vez estaba compartiendo con un joven en cuanto a esto, y un joven muy inteligente, y me dijo: ok, ¿por qué si Jesucristo es Dios? ¿Y por qué si dicen que Jesús no pecó y Juan bautizaba
para perdón de pecados, ¿por qué fue que Juan bautizó a Jesús? Me quedé yo, muy buena pregunta, le dije. Así es de que lo llevé a Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué fue que Jesús fue bautizado aún sin pecado? Porque Él puso el ejemplo. En primer lugar, porque Jesús puso el ejemplo de obediencia. El bautismo que Juan practicaba era un rito público. En el río representaba un lavamiento de la persona, ser limpios con agua. Por eso tenía que ser un río, un agua que brotara, porque esa era la tradición. Por eso es que cuando Pablo llega a Filipos y no encuentra al hombre de Macedonia, ¿a dónde es que se va? Al río. ¿Se acuerdan? Cuando encuentra a Lidia, ¿en dónde estaba Lidia? En el río, porque estaba escuchando la palabra de Dios ahí, porque ahí llegaban los rabí a bautizar a la gente, a que la gente fuera lavada por las aguas. Eso fue lo que Jesucristo mismo hizo. Llegó para ser parte de este rito público. Pero en realidad, en mi opinión, se encuentra la razón en Levítico capítulo 8, versículo 6. Levítico 8, 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Antes de que los sacerdotes fueran santificados y fueran presentados al servicio de la obra de Dios, ellos tenían que ser lavados, tenían que ser limpiados. Jesucristo estaba a punto de entrar en su ministerio como sumo sacerdote. Y parte de la justicia, parte de la ley que Jesucristo le dijo a Juan el Bautista: deja para que la justicia se cumpla, estaba a punto de iniciar su ministerio como sumo sacerdote. Tenía que ser bautizado, tenía que ser limpiado en las aguas del río. No era que Jesús haya pecado, porque la palabra de Dios nos dice en Isaías 53:9, 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15, que Jesucristo no pecó. Sabemos que no pecó. Sin embargo, Él puso el ejemplo. Mis hermanos, es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis que la persona tiene que aceptar a Cristo y ser bautizado, porque es un paso de obediencia. Es una demostración pública de actos o cambios internos. Cuando usted esté listo para tomar ese paso de obediencia, hágamelo saber y juntos vamos aquí a las aguas bautismales. Ahora espérese a que empiece un poquito el calor, por favor, porque ya me lo hicieron una vez. Son bromas, mis hermanos. Si usted desea bautizarse, no me importa cómo esté el clima, al agua pato, aunque sea solo usted y yo. Que nadie más quiera estar ahí. Seguimos adelante, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el único pasaje en la palabra de Dios
que usted encuentra que las personas vuelven a ser bautizadas. Ahora, si una persona viene y dice, no, pastor, es que fui bautizado a la edad de 2 años o a la edad de 6 meses me bautizaron. Perdóneme, pero tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted tiene que entender qué paso está tomando. ¿Qué significa el bautismo? Es por eso que no aceptamos, no practicamos el bautismo infantil, el bautismo de los bebés. Porque creemos que la persona debe de entender el paso que está tomando. Estos hermanos entendieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Jesucristo mismo nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un bautismo para perdón de pecados. No es un bautismo en el nombre de Jesucristo solamente, es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Ay, ya se me está yendo el tiempo otra vez. Les digo que a veces me emociono. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Quiero detenerme un poco. Después de haber sido bautizados, dice la palabra de Dios que Pablo impuso sobre ellos las manos y recibieron el Espíritu Santo. Tristemente, otro pasaje que continuamente o regularmente se malinterpreta, porque hay algunos que dicen que es necesario imponer las manos para que el Espíritu Santo venga sobre la persona. No necesariamente comparto esa idea. Hay 2 pasajes en la palabra de Dios aquí en Hechos que nos demuestran que los discípulos pusieron las manos sobre las personas y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Primero es en el capítulo 8, cuando los samaritanos, ¿se acuerdan? Predicaron el evangelio a los de Samaria y recibieron el Espíritu. Dice que los discípulos ponían las manos sobre ellos y el Espíritu Santo descendía sobre ellos y hablaban en lenguas. Este es el otro pasaje. Pero no siempre eso se daba, porque si regresamos unos capítulos atrás al capítulo 13, mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 13 decía, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya ellos habían recibido al Espíritu Santo. El imponerle las manos era simplemente bendecirlos y mandarlos con paz para el servicio de la obra del Señor. Nosotros practicamos la imposición de manos cuando instalamos a siervos, ancianos, pastores. Viene el pastor, impone la mano sobre uno y esa es la imposición de manos. Mis hermanos, la Biblia nos enseña en diferentes pasajes el bautismo del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Son 2 actos diferentes. El bautismo del Espíritu sucede cuando la persona acepta a Cristo. No lo vamos a ver, pero 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice que hemos sido bautizados en un solo cuerpo. El bautismo del Espíritu sucede una sola vez en el creyente, cuando la persona acepta a Cristo y nos hace partes del cuerpo de Cristo.
La llenura del Espíritu Santo sucede o debe de suceder continuamente en el cristiano. No creemos que el cristiano acepta a Cristo, se bautiza y se queda ahí sin crecer. Se queda bebé. Un bebé tiene que alimentarse, tiene que crecer continuamente. La llenura del Espíritu Santo sucede en el cristiano cuando usted empieza a crecer. Sucede o puede suceder más de una vez y solo sucede después que el creyente ha aceptado a Cristo. Dos eventos en la vida del cristiano, del creyente, que son muy importantes. El bautismo del Espíritu sucede cuando usted acepta, y la llenura del Espíritu después que ha aceptado. Puede ser inmediatamente, como en el día de Pentecostés, o puede ser más adelante. Pero usted debe de continuamente ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es uno lleno del Espíritu Santo? Entréguele su vida a Cristo cada vez más, cada día más. Busque de Dios cada vez. Y usted va a ver que el Espíritu Santo continuamente llena su tanque. Es como que a veces se le va acabando el tanque, ¿verdad? Se le acaba el gas. Y de repente usted vuelve a sentir ese fervor, ese gozo y vamos adelante, sigamos adelante. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis hermanos. Es contra principados, contra potestades de las regiones celestes. El enemigo del cristiano es Satanás. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Muy bien, versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, el camino era lo que se les llamaba a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? Se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todos los que seguían a Jesucristo les llamaban los del camino. No eran bautistas, no pentecostales, no metodistas, no Calvary Chapel, los del camino, los creyentes. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, no era que la ropa de Pablo tuviera poderes, sino que la gente empezaba a creer en el poder de Dios. Y estos artículos de ropa quizás como que activaban la fe de las personas. Lo podemos ver también cuando Pedro dice que caminaba y cuando su sombra pasaba sobre los enfermos eran sanados. No era que la sombra de Pedro tuviera poderes. Ahora, cuando Jesucristo dice que vino una mujer con flujo de sangre por muchos años, y la mujer dijo: si tan solo toco el ruedo, lo bajo de su vestido, como si tan solo tocara su manto, seré sanada. Y extiende su mano y toca el manto de Jesús. Y Jesús se dio cuenta y dijo: alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron: maestro, ¿ves la multitud que aprieta y todavía dices alguien me tocó? Y Jesús les dice: no, algo pasó aquí. Y la mujer sale y dice: yo toqué. Y Jesús le dijo: mujer,
tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Jesucristo mismo no dijo, mi manto te sanó, aunque Él era Dios. Tu fe te ha sanado. Mis hermanos, es por fe que somos salvos. Es por fe. Por fe y por gracia solamente. Es lo único que nos salva. No es ni los pañuelos santos, ni el aceite santo, ni el agua bendita, ni ninguna otra cosa. Y perdóneme, no estoy burlándome. Es simplemente que la gente pone su fe en los artículos equivocados. Nuestra fe debe de ser puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué pasaje más hermoso. Y mis hermanos, escúchenme bien. Hay poder en lo oculto. Y tristemente, es algo que a la gente le llama. Le llama. Y creen que jugar con el diablo, con Satanás, les trae cierto poder. Pero es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y a ese Dios no hay cadenas que Él no pueda romper. Aquí este hombre dice que estaba endemoniado. Y estos hombres trataron de liberar a este hombre en el nombre de Jesús, el que Pablo conoce, no el que conozco yo, sino que el que Pablo predica. Y es interesante que el demonio les dice: a Jesús conozco, a Pablo he oído, pero ustedes ¿quiénes son? Su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Ya en el cielo nos conocen. Cuando usted llegue ya no va a ser sorpresa. Van a decir: Eliseo, bienvenido hijo, te estamos esperando. Amén. Natalie, bienvenida hija. Irene, Marisela, cualquiera que sea su nombre, bienvenido hijo, hija, te estamos esperando. Pasa en el gozo de tu Señor. Amén. En el cielo ya nos conocen. Pero ¿qué del infierno? ¿Conocen nuestros nombres en el infierno? A Jesús conozco, de Pablo he oído, pero ustedes ¿quiénes son? Si nuestra vida refleja a Cristo, créame que su vida va a estar llena de pruebas, llena de dificultades, porque el enemigo no va a estar contento. Amén. Pero si usted me dice: no, gracias a Dios, a mí el enemigo ni siquiera me molesta. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Eso debería de alarmarle. No hacerle sentir: tengo paz. El enemigo no se preocupa por los cristianos moribundos, cristianos que no le hacen la guerra. El enemigo se preocupa por los cristianos que se dedican a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que constantemente están predicando la palabra. ¿Nos conocen en el infierno? Y no es algo que debería de tomar usted y decir: ay, yo quiero que me conozcan en el infierno. No, el Señor nos libre.
Pero debemos de vivir nuestra vida siempre predicando el Evangelio. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio. No se me duerma, ya vamos a terminar. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo quemaron todo. Se cree que el precio es de un dracma, que era más o menos un día de trabajo para uno que trabaja en el campo, equivalente más o menos a 5.5 millones de dólares. 5,000 piezas de plata. Quemaron todos sus libros negros y todo lo que fuera de magia negra, lo quemaron. Mis hermanos, muchas veces no queremos deshacernos de las cosas que tenemos por muchos años, ¿verdad? Yo conocí a un hermano que tenía su rótulo, no voy a decir de qué era, pero tenía sus caballos ahí, y son parte de una bebida alcohólica, por supuesto, y tenía ahí el rótulo. Ay, qué bonito su cuadro, hermano. Le dije, ¿cuándo lo va a tirar? Ay, no, hermano, me dijo, es que me gustan los caballos. Me gustan los caballos. Pues agárrese otro con otros caballos sin el nombre de la bebida. A veces ni siquiera eso queremos dejar, ¿verdad? Estos hombres dice que se despojaron de todo, de todo. Así crecía, versículo 20, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta aquí nos vamos a quedar. Si sigue leyendo usted este capítulo, y le sugiero que lo lea, va a encontrar que Pablo otra vez se encuentra en problemas. Y otra vez lo acusan de robarle al pueblo, de predicar y de distorsionar al pueblo. Así es de que todo eso, la siguiente semana, en vivo y a todo color, en el mismo canal, en la misma emisora. No se lo pierda el siguiente domingo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hay poder en Jesucristo. Poder para romper todas las cadenas, Señor, que nos ataban. Y porque, Señor, el enemigo sabe y conoce que solo en Jesucristo hay salvación. Mi Dios, ayúdanos a vivir nuestra vida de tal manera que aún el enemigo sepa que estamos aquí para predicar tu palabra. Y Señor, sabemos lo que quiere decir eso. Entendemos, Padre, que eso trae conflicto, trae una guerra espiritual. Pero esa guerra no es nuestra. Esa guerra te pertenece a ti. Y pongo la vida de mis hermanos en tus manos en este día. Y te ruego, mi Dios, que los guardes, que los protejas del mal. Que mis hermanos continúen predicando tu evangelio en este lugar. Permítenos, Señor, trastornar este lugar, esta ciudad para Cristo. Y que todos los hispanos sepan, Señor, que estamos aquí predicando el evangelio de salvación. No es ninguna religión. No es nada que nosotros nos hayamos inventado. Es simplemente un evangelio de salvación.
Danos fuerza, danos fortaleza para compartir cada día. Síguenos bendiciendo, Padre, el resto de este día. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Si usted tiene algún comentario, pregunta, si usted quiere saber más, hágamelo saber. Estamos dispuestos para orar por usted. Amén.